Hola, buenos días. Esta mañana quiero seguir hablando acerca del fundamento de nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. El domingo pasado hablé también este tema y hoy quisiera continuarlo a la luz de la palabra de Dios para que nosotros podamos estar seguros que nuestro fundamento es sólido y que el fundamento nos da seguridad. Si nuestro fundamento es Cristo, entonces vamos a tener la seguridad en nuestra vida y en nuestro corazón acerca de lo que Dios dice en su palabra. Quiero que vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20. Y vamos a ver en primer lugar que el fundamento, si Cristo es el fundamento de nuestra vida, Él nos va a dar la seguridad para poder entender su palabra y entonces estar completamente bien cimentados con el conocimiento de Cristo. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vea lo que dice este pasaje tan importante, que el Hijo de Dios ha venido, Él mismo vino a nosotros y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, si hay un verdadero, también hay un falso. Y vea, hoy podemos encontrar que hay un falso evangelio o varios falsos evangelios, pero hay un solo verdadero evangelio y hay un solo verdadero Hijo de Dios, que es Jesucristo. Así que sabemos que el apóstol Juan fue un testigo ocular y además nosotros sabemos que Jesús ha venido a la tierra y Juan se refiere a una aplicación personal. Es decir, Jesús ha venido como hombre, pero también ha venido a nuestra vida. Y la forma de conocer a Cristo es a través de su palabra. Recuerde que si nosotros queremos conocer más acerca de alguien, tenemos que pasar tiempo con esa persona, platicando, relacionándonos, hablando, intimidando. Pero si nosotros queremos hacerlo con Dios, entonces tenemos que pasar más tiempo en su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos da testimonio acerca de Jesús. Y entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, es cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, dice la palabra, de que somos hijos de Dios. Y hasta que hemos nacido de nuevo, cuando tenemos un nuevo nacimiento y podemos leer la Escritura, la vamos a entender. Mientras alguien no ha recibido a Cristo, mientras una persona no haya nacido de nuevo, no puede entender la palabra, porque la palabra de Dios viene por revelación. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice y confirma lo que yo le estoy diciendo. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, mucha gente ha querido leer la palabra, la Biblia, y abortan porque no entienden lo que leen. Pero cuando usted y yo hemos recibido a Cristo y le hemos abierto nuestro corazón, leemos la Escritura y el Espíritu Santo, que es Dios, comienza a revelarnos lo correcto, comienza a moldear nuestra vida en obediencia a la palabra. Por eso es bien interesante cómo, aunque el hombre, por mucho conocimiento que tenga secular, puede ser un brillante licenciado, arquitecto, pero cuando lee la Escritura no la entiende, porque la discierne
naturalmente. Y la palabra de Dios hay que discernirla espiritualmente. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre religioso, a un fariseo llamado Nicodemo, en Juan, en el Evangelio según San Juan, dice que Nicodemo llegó a él y él le reconocía como maestro y que las cosas que hacía Jesús nadie las podía hacer. Entonces Jesús le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Nicodemo conocía la Escritura de cierta manera, naturalmente, pero no la conocía espiritualmente hablando. Así que, como Cristo está en el interior de la persona que ha nacido de nuevo, mire, se prepara el terreno y la semilla de la palabra escrita es sembrada y da fruto. Cuando ya el Señor está en el corazón de la persona, es entonces cuando podemos decir que la tierra está preparada para poner esa semilla incorruptible de la palabra de Dios, y entonces va a poder dar fruto. Si la gente lee la Biblia, lo que yo le decía, pero no ha recibido a Cristo, el terreno no está preparado. ¿Y cuál es el terreno? Su corazón. Y entonces viene el enemigo y se lleva la semilla, y la semilla no puede germinar. La segunda razón por la que el Señor debe ser el fundamento de nuestra vida es que si yo creo, tengo vida. Si creo en Jesucristo, yo tengo vida eterna. Y además, teniendo vida, voy a creer más en Él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Mire, el apóstol Juan tenía bien claro que al recibir nosotros al Señor Jesucristo, obtenemos la vida eterna. Amigo que me escucha, y a usted, hermano en Cristo, que ya este fundamento debe estar bien puesto y bien sólido en nuestra vida cristiana, debemos estar seguros que cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, pasamos de condenación eterna a vida eterna. El hombre estaba condenado eternamente al infierno, a la perdición, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando una persona recibe al Señor, aún en el lecho de muerte, pero le abre su corazón y le recibe y cree que Jesucristo es el Señor, su eternidad cambia. Él va a pasar a una vida eterna. Le voy a recordar a aquel hombre que murió en la cruz del Calvario junto con Jesucristo. La palabra nos enseña que Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, Dimas y Gestas, y uno de ellos dos reconoció a Jesucristo como el Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro se burlaba y le decía: pues si tú eres Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y entonces Jesús, al que lo reconoce como el Señor, le contesta: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vea, el primero en entrar al paraíso, a la gloria eterna, fue un ladrón que se arrepintió en la cruz. Toda su vida fue ladrón, pero en el último momento Dios le dio la oportunidad, tuvo la oportunidad de reconocer, de arrepentirse, y Dios, demostrando su amor aún en la cruz del Calvario, en el último momento le dio vida eterna. Entonces, creyendo, tengo vida eterna, y teniendo la vida eterna, creo en el Hijo de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que la vida eterna es que conozcamos al Padre y a Jesucristo. Vea, en la tierra nosotros podemos conocer acerca de esa eternidad. La palabra de Dios nos habla. En el libro de Apocalipsis dice que
va a descender la ciudad, la nueva Jerusalén del cielo, y que esa ciudad tiene perlas preciosas, hay un río, un mar de cristal y cosas de verdad que ni siquiera hemos podido imaginar o pensar, pero fue construido por Dios, y esas son las cosas que nos esperan en la eternidad. La tercera cosa que nosotros obtenemos acerca de la roca y el fundamento que es Cristo, nos las dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, dice Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, Pablo tenía la seguridad de en quién había creído, no en qué. Pablo creyó en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no hemos creído a una filosofía, ni hemos creído a una religión. Hemos creído en alguien que es Jesucristo, y Él es el que nos da la seguridad eterna. Pablo lo sabía, y por eso el apóstol Pablo pudo decir: ¿quién me separará del amor de Cristo? Mire, tenía tan buen fundamento que él dijo: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada, ni desnudez me podrá separar del amor de Dios. Y nosotros podemos decir lo mismo. Hoy podrán estar pasando muchas cosas feas y tal vez se ponga peor, pero realmente nuestra vida no es eterna aquí en la tierra. Nuestra vida es eterna después de que nosotros, oiga bien, dejamos este plano terrenal y pasamos al plano espiritual. Aquí le conocemos como la muerte, pero Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Vea, no morimos, pasamos a otro plano espiritual. Ok, vamos a ver entonces ahora que podemos edificar sobre el fundamento que fue puesto, sobre esa roca. Ahora nosotros tenemos que edificar, y vamos a Hechos capítulo 14 versículo 22. Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en esos momentos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amigo, hermano en Cristo, lamento si a usted le han vendido un evangelio donde todo es lindo, donde todo es prosperidad, donde todo es amor, pero la palabra dice que el creyente tiene que entrar por diversas tribulaciones. Van a haber problemas, va a haber oposición, van a haber cosas que nos van a pasar y que no nos van a gustar, pero es necesario para que podamos entrar al reino de Dios, dice el apóstol Pablo. Hay una lucha espiritual en nuestra vida. Ahora que tenemos al Señor, hay una lucha espiritual entre lo bueno y lo malo. Hay una lucha espiritual que se mueve en las regiones celestes, y que nosotros sabemos que el enemigo tiene todo un ejército, pero también sabemos que los ángeles están a favor nuestro, que el Espíritu Santo está con nosotros, y que las armas que Dios nos ha dado son poderosas para la destrucción de fortalezas. Por eso Pablo habla en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empieza a decirnos que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder estar firmes y resistir en el día malo. Y ahí nos explica acerca de la armadura, que tomemos el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, la espada del espíritu. Y es toda una armadura como se
la ponían en aquel entonces los romanos e iban a la guerra. Y entonces nosotros estamos en una lucha o en una guerra espiritual, no porque no la veamos, no quiere decir que no exista, pero muchas de las situaciones que nos pasan en la vida, muchas de ellas son provocadas por los demonios, son provocadas por el enemigo que tenemos de nuestra alma, que no quiere que nosotros avancemos en la vida cristiana y que lleguemos al final, porque sabe que tarde o temprano la iglesia, los cristianos, vamos a ser llevados al cielo y va a haber resistencia porque Él no quiere que nos vayamos, pero el Señor nos ha comprado con su sangre preciosa. El boleto ya fue pagado en la cruz del Calvario. Aleluya. Mire, entonces en el cristianismo va a haber oposición, va a haber tribulación, pero estamos edificados sobre la roca y tenemos la victoria y vamos a tener una recompensa en el cielo con la vida eterna. Mateo 7, versículos 24 al 27, el Señor Jesús da un ejemplo acerca de el hombre prudente y el hombre insensato, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vean, dos tipos de personas: una que hizo caso y la que no hizo caso, una que obedece y la que no obedece todo lo que Dios dice. Entonces, ¿cuál queremos ser? ¿El prudente o el insensato? Este es el tiempo en donde nosotros tenemos que estar edificando nuestra vida espiritual, aunque los templos no estén abiertos y algunos ya reiniciaron, pero otros tenemos que obedecer y no abrir hasta que esté en verde por seguridad de la iglesia, pero tenemos que ser obedientes. El apóstol Pablo también dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo les fue a predicar el evangelio y él dejó el fundamento puesto, que es Cristo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ok? Entonces, es la responsabilidad de cada creyente cómo va a sobreedificar sobre ese fundamento que ya fue puesto. Somos salvos, es cierto, pero hay que ver con responsabilidad cómo vamos a seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Mire, no es responsabilidad del pastor el crecimiento de una oveja, totalmente. La oveja también tiene que hacer una parte. Usted tiene que orar, usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que ayunar, usted tiene que cuidar su vida, usted tiene que pelear sus propias batallas, porque cada uno de nosotros, incluyéndonos a los pastores, también hacemos eso. Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros cómo vamos a hacerlo, porque vamos a entregar cuenta de nuestra salvación. Pablo dice que no perdamos y no descuidemos una salvación tan grande, porque somos deudores de Dios. Así que nosotros, mire, no fuimos los que buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Él nos salvó. Y por lo tanto, debemos tener gratitud en nuestro corazón y sobreedificar. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Es bien fácil. Lea la Biblia. Cristo y la Biblia son la misma cosa. ¿Por qué? San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era el Verbo? Cristo. Y la palabra verbo significa palabra. Él es la palabra. Él era la palabra. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted está teniendo un contacto directamente con Dios, con Jesucristo. Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vea, la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Usted necesita conocer la palabra de Dios. Usted necesita memorizar la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos vivir por la palabra de Dios. Necesitamos creer la palabra de Dios. Que todo lo que la Biblia dice, usted y yo tenemos que creerlo, no razonarlo. Créalo en su corazón, créalo por fe. Si usted empieza a razonar, el razonamiento no tiene nada que ver en muchas situaciones de las que nos habla la palabra de Dios, porque se tienen que creer con el corazón, se tienen que creer con fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que la fe, oiga bien, es la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. Dices, estoy seguro de algo, aunque no lo veo. Pues suena locura, ¿verdad? Pues esa es la locura que los hombres naturales no entienden, porque se tiene que discernir espiritualmente. Jesucristo dijo que Él volvería otra vez, que Él vendría en las nubes, que se va a llevar a la iglesia, y la gente se ríe de eso. Creen que es la nueva película de Marvel, pero aún Hollywood ya ha hecho películas acerca del arrebatamiento de la iglesia. Es real, la Biblia lo dice. Mire, Juan recibió la revelación de Dios y de Jesucristo y le llama el Verbo. La palabra que Dios envió se hizo carne y derramó su sangre. Vea que es bien importante creer que Dios se hizo carne, derramó su sangre en la cruz del Calvario, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Todo eso se recibe por fe. Entonces, una vez que hemos establecido el fundamento de oír y hacer la palabra de Dios, ahora tenemos que sobreedificar. Amén. Vamos a ver entonces que Cristo y la Biblia están relacionados entre sí con una identidad. Número 1, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y si es la palabra de Dios, tenemos que creerla, tenemos que obedecerla, tenemos que practicarla. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. La Biblia, número 2, nos habla acerca de Jesucristo. Él mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que tenéis que ahí está la vida eterna. Número 3, Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Y número 4, Jesucristo cumple la Biblia. Oiga bien, todo lo que la palabra de Dios decía acerca de Él se cumplió. Cuando Jesucristo vino, Él dijo: no he venido a hacer cosas diferentes, sino que solo vengo a cumplir lo que ya está escrito. En otras palabras, Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él les dijo a los discípulos: en la ley estaba escrito y en los profetas acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, es el que nos revela a Dios en su palabra. Es el mismo que nos revela a Dios y a Jesucristo, la palabra viva hecha carne. Dios es un ser de palabra y tanto es cumplidor como respaldador de su palabra. Aleluya. Mire, Dios cumple su palabra. Dios cumple lo que promete. Dios no va a bendecir lo que Él no ha dicho. Él no va a hacer lo que no ha dicho que va a hacer. Porque de repente encontramos creyentes diciendo cosas que Dios nos ha dicho,
bendiciendo cosas que Dios no ha bendecido. Así que mejor estemos conscientes y bien sabidos de qué es lo que Él ha dicho, y entonces Él lo va a hacer. Por eso nosotros debemos de conocer la Escritura para estar firmes aún en estos días que la Biblia dice que son días malos, que los postreros días serán días difíciles, donde los hombres se amarán a sí mismos, serán vanagloriosos, orgullosos, egoístas, y un montón de cosas que la palabra de Dios nos está advirtiendo acerca de cómo van a ser los últimos días aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver en San Juan 14:10. San Juan capítulo 14, versículo 10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vean lo que Jesús decía. San Juan 5, versículo 39 al 42. Aquí está el versículo que yo le mencioné hace rato. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellas son las que hablan acerca de mí, dijo Jesús. Y no quieres venir a mí para que tengas vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Verso 45. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Mire lo que Jesús les estaba diciendo. Moisés escribió acerca de mí y ustedes no creen. No le creen a Moisés, porque para ellos Moisés era todo. Y si no le creen a Moisés, dice él, ¿cómo van a creer a mis palabras? ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos comunión con Cristo, debemos tener comunión con su palabra. Si decimos amar a Dios, tenemos que amar su palabra. Jesús lo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, hace mis mandamientos. Y aquí es donde nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos teniendo comunión con Cristo, porque Él es la palabra. Por eso usted va a encontrar en todas las épocas de la vida cristiana a los pastores diciéndole: lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santos. Fíjese, cuando Pablo estaba diciendo estas palabras, yo lo voy a ubicar en el tiempo. No había una Biblia, no existía. La Biblia fue el primer libro que se imprimió en la imprenta en 1800 no sé cuánto, si no estoy mal. Aquí solo estaban los escritos hechos a mano, de los cuales ellos ni tenían acceso, porque los tenían los sacerdotes del templo. Entonces ellos comenzaron a escribir lo que Jesús habló. Mire, la palabra de Dios es poderosa para sobreedificarnos. Ya tenemos a Jesucristo en nosotros y ahora necesitamos tener comunión con Él a través de la palabra. San Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vean, si rechazamos la palabra de Dios, ella misma nos va a juzgar en el día postrero. Cristo es nuestra base y también nuestra sobreedificación, viviendo nuestra vida con Él. Así que todos los días tenemos que pasar tiempo en la palabra. Por eso todos los días nosotros meditamos a través del tiempo con Dios.
Todos los días les enviamos una reflexión diaria para que usted tenga un alimento sólido de la palabra. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo citó a los profetas, a Moisés y a todas las escrituras que hablaban acerca de él en sentido profético. Isaías fue uno de los profetas que más habló acerca de la venida del Mesías y lo describió. Jesús declaró a todos lo que las escrituras decían acerca de él. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, habla acerca de Jesús. Entonces, para ir finalizando, vamos a entender que la respuesta de Cristo hacia nosotros, mire qué dijo él en San Juan 14, 19, 24. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. ¿Él está vivo? Amén. Y todavía lo vamos a ver. Vosotros también viviréis, porque yo vivo, dice él, ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Vea. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El mundo no puede apreciar a Jesús. No lo puede ver porque Jesús ya no está en el mundo. Y si solo se le puede conocer a través de su palabra, entonces Cristo ya no está disponible para el mundo. Solo si lo recibes en tu corazón y conoces su palabra y la guardas. Ve lo importante que es guardar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y vida. Pablo dijo que la letra mata, el mucho conocimiento nos va a matar, pero el espíritu nos vivifica, y la palabra de Dios es espíritu y vida. Amén. Así que debemos guardar su palabra. Si nosotros guardamos la palabra, es un rasgo distintivo de que somos sus discípulos. San Juan 8:31, mire qué dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El guardar la palabra de Dios es la suprema demostración del amor del discípulo hacia Dios, y es la causa del amor de Dios al discípulo. Mire qué extraordinario. Si tú guardas la palabra de Dios, estás demostrando tu amor verdadero hacia Dios. San Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuánta gente dice que ama a Dios y hace todo lo contrario de lo que Dios dice? No, tenemos que ser congruentes con lo que hablamos y hacemos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El guardar la palabra de Dios manifiesta a Cristo en el discípulo. Cristo se manifestó a sus discípulos, aún estando él en la tierra, y cuando fue llevado al cielo, y después de eso él se manifestó a ellos a través de sueños, de revelaciones, de la inspiración divina de su palabra. Guardar la palabra de Dios hace que el Padre y el Hijo establezcan su morada en el discípulo.
Primera de Juan 2, versículo 4 al 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aleluya. Mire lo que el apóstol Juan dice. Si tú dices conocer a Dios, entonces tienes que guardar los mandamientos. Porque si no, eres mentiroso. Somos mentirosos, estamos mintiendo. Porque decimos una cosa y hacemos otra. No podemos amar y honrar a Dios más de lo que amamos y honramos su palabra. Si yo digo amar a Dios, tengo que amar su palabra, tengo que obedecer su palabra. Como guardarías, mire, la primicia de su palabra, se propicia el amor de Dios y se perfecciona. Si yo guardo su palabra, su amor se va a perfeccionar en mí. Amar y honrar la palabra de Dios es una decisión nuestra. Esta mañana yo quiero terminar dejando este fundamento de la palabra en nosotros. Tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento que es Cristo, y ahora es nuestra responsabilidad muy personal de poner ese fundamento que ya está y sobreedificar de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Obedezcamos su palabra, leamos su palabra, permanezcamos en su palabra, conozcamos la palabra, porque entre más usted y yo conocemos de la palabra, más conocemos del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Yo sé entonces de lo que Dios es capaz de hacer. Yo sé entonces cómo Dios piensa acerca de mí. Yo sé qué va a pasar en todo el mundo en cuanto a lo que Dios ha dicho y ha preparado. Esto se va a acabar algún día, pero no como los hombres digan, no como las personas crean o piensen, sino como Dios dice en su palabra. Así que yo le animo para que pase tiempo en ella. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, este domingo, Señor, donde hemos meditado acerca de todo lo que tú has dicho en tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Gracias porque nos has dado, Señor, la Biblia, esos 66 libros que fueron inspirados por ti de Génesis a Apocalipsis, para que nosotros, Señor, aprendamos, meditemos y podamos obedecer tu palabra. De nada sirve, Señor, que nosotros la aprendamos pero que no la vivamos. Es necesario que nosotros seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada familia en donde tu palabra es el fundamento, en donde Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde Él es la roca sobre la cual edificamos nuestra vida. Y Señor, ayúdanos a ser como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aun cuando vengan los problemas, vengan las tribulaciones, Señor, no fallaremos, permaneceremos firmes hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, yo le invito a que haga sus depósitos acerca de sus diezmos y sus ofrendas, y la palabra dice que probemos al Señor en esto y que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y no lo hagamos para probarlo, hagámoslo por amor, por gratitud, porque verdaderamente Él nos ha dado
más de lo que nosotros podemos devolverle de lo que Él nos da. Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos da todo. Gracias, yo le invito a que lo haga a través de la cuenta que hemos enviado, y si no, puede llevarlo en un sobre al templo, ahí hay alguien que lo va a poder recibir. Gracias porque Dios ha sido bueno a través de su generosidad, y Dios nos ha bendecido a las familias que dependemos de lo que usted da. Que Dios le bendiga y le multiplique.